Hola, muy buenas. Soy Alfonso Llamas, de Gestión Ambiental de Navarra, coordinador del proyecto Aquila Life en Navarra. Bueno, no tengo mucha experiencia como youtuber, espero hacerlo bien, pero bueno, esta presentación me toca hacerla a mí, pero quisiera agradecer a Isabel Ibarrola y a Aristaldúa que han participado en esta presentación, así como a todo el equipo del Life Bonelli y del Aquila Life que han trabajado y trabajan desde el Gobierno de Navarra, desde Gestión Ambiental de Navarra y también la asistencia externa que han trabajado en estos proyectos. Esta presentación se iba a hacer el sábado 3 de octubre en Gallipienzo, Navarra, pero por motivos sanitarios en los que nos encontramos, pues se ha tenido que suspender el acto presencial y bueno, por eso vamos a hacer esta presentación que bueno, lo que buscaba un poco era reconocer, divulgar, poner en valor los resultados que tiene la gestión compartida del territorio en el ámbito del proyecto LIFE y sobre todo en la recuperación del águila de Bonelli en Navarra. A ver, desde hace tiempo, ya desde el anterior proyecto LIFE Bonelli, desde hace y anteriormente al LIFE, desde hace más de 10 años, pues ayuntamientos, cazadores, ganaderos, centros escolares, población en general, sobre todo del entorno de Lumbier, de Sangüesa, de Gallipienzo, de Caseda, pues se han implicado y han colaborado activamente en las acciones de conservación y recuperación del águila de Bonelli que se han venido desarrollando en la zona. La colaboración, como digo, comenzó ya en el anterior proyecto LIFE y bueno, en aquel proyecto lo que se buscaba, digamos que el proyecto ya tenía programadas actuaciones de conservación, de mejora de hábitat del águila de Bonelli en Navarra y lo que se buscaba era la colaboración y sobre todo la implicación de, vamos a decir, los entes locales o de los usuarios del territorio en las actuaciones que se hacían para de este modo, digamos, implicar a la población local en la gestión, pues bueno, al final del patrimonio natural que atesoran en su territorio, digamos, este patrimonio que es común, digamos, de todos, no solo de todos los navarros, pues de todo el mundo, pero implicarlos en su gestión y a la vez compatibilizar la conservación de estos valores también con los usos que se hacen en el terreno, pues eso, eh, implicando a los usuarios del territorio. En el anterior proyecto, pues todas estas acciones, muchas de ellas que tenían que ver con la caza y con la conservación, se plasmaron en una publicación que tenéis aquí la portada a la derecha de la diapositiva y que podéis descargar en la página web del proyecto Life Bonelli, en la sección de descargas. ¿Qué se hacían? Como os he comentado un poco, pues eso, por ejemplo, acciones de mejora de hábitat. Bueno, además de las acciones de reforzamiento poblacional que habéis estado viendo, si podéis ver la presentación anterior, os recomiendo que la veáis antes que esta, la presentación que hay sobre las acciones de reforzamiento poblacional, pues a su vez se hacían acciones de mejora de hábitat para la especie, que fundamentalmente pues tenían que ver con dos cosas. Mejorar el hábitat para la especie, que esto implica abrir el paisaje. Entonces se hacían desbroces, que podéis ver aquí arriba a la derecha. Bueno, ahora lo podéis ver, un segundo. Así se ve la diferencia entre ese paisaje que había cerrado y este paisaje abierto. Esto, desbroces de arriba a la derecha en Gallipienzo, a la derecha del todo en Lumbier. Se hacían roturaciones y siembras para mejorar las poblaciones pues, de conejo, de perdiz, poblaciones que vamos a llamar cinegéticas y que a su vez son especies presa para la especie objetivo de conservación que era el águila de Bonelli, que es el águila de Bonelli. Se hicieron, digamos, acciones para mejorar la oferta trófica, es decir,
el alimento que tiene esta especie. Se hicieron palomares, podéis ver abajo en el centro la construcción de un palomar. Esta especie está adaptada o come aves fundamentalmente, aunque bueno, es un superpredador que come presas de tamaño mediano pequeño, más bien mediano. Y bueno, pues veis el palomar abajo, o abajo a la derecha, por ejemplo, un cierre para conejos, que en realidad es un punto de alimentación suplementaria para la especie, es un cierre de unas dimensiones muy pequeñas. Con esto intentamos, tanto con el palomar, con este cierre, pues favorecer a esta especie en particular, es decir, al águila de Bonelli, frente a otras especies rapaces de águilas que pueden ser competidoras con ellas, pero no tienen un estado de conservación tan desfavorable. Pues queremos que nuestras acciones beneficien específicamente al águila de Bonelli. Bueno, todas estas acciones se hacían en colaboración, como he dicho, con ganaderos, en su caso, por ejemplo, que nos ayudó a hacer los desbroces de Lumbier, o Live Bonelli hacía parte de desbroces y ganadero o ayuntamientos o sociedades de cazadores fundamentalmente también hacían desbroces en las mismas zonas en las que estábamos actuando para que se cogiera una superficie más amplia. Pero bueno, estas acciones no solo implicaban mejoras de hábitat, estas acciones de colaboración con la gente del territorio, en las mismas acciones de reforzamiento también se contaba con la colaboración y con la participación de la población local, ¿no? Se escogían los lugares con ellos, nos ayudaban a limitar, por ejemplo, los accesos en las épocas críticas para las jóvenes de Águila de Bonelli que se estaban reintroduciendo. Se colaboraba con los colegios para, por ejemplo, que les pusieran nombre a las águilas, para hacer acciones de divulgación, de sensibilización, de educación ambiental en estas áreas de actuación, ¿no? En estos ayuntamientos que he nombrado antes. Bueno, pues estas cosas, digamos, estas acciones que se vienen haciendo de una manera, vamos a llamarla informal, con el Live Bonelli, se han querido formalizar o se consolidar a través de unos acuerdos formales que en determinados casos les hemos dado la forma de acuerdos de custodia. Un acuerdo de custodia del territorio pues implica a los propietarios del territorio, como podéis ver aquí a la izquierda, y implica a una entidad de custodia que, digamos, puede ser el usuario de ese territorio. En nuestro caso, por ejemplo, puede ser ayuntamientos y sociedades de cazadores. Y en ese acuerdo de custodia entra, por ejemplo, la administración a través de Gestión Ambiental de Navarra como asesora técnica, dinamizadora, incluso subvencionando ese acuerdo. Entra la ciudadanía a través de asociaciones o de modo particular, pueden entrar empresas también aportando su colaboración y su subvención al acuerdo, ¿no? Pero bueno, estos acuerdos son, el acuerdo es un acuerdo voluntario entre estas partes que se basa en una confianza mutua, en un compromiso mutuo, pero que siempre es voluntario y flexible y transparente. Es decir, y cualquiera de las partes que no se siente a gusto en ese acuerdo, pues puede dejarlo. Es un acuerdo voluntario entre las partes, ¿no? Ya veremos cómo se va desarrollando. Bueno, y hemos firmado, o se han firmado, mejor dicho, el proyecto Aquila Life ha impulsado una serie de acuerdos de custodia que vamos a desarrollar ahora. Se firmó entre el Ayuntamiento de Cáseda como propietario de los terrenos y la Sociedad de Cazadores como usuaria, como hemos dicho, un acuerdo de custodia, el primer acuerdo de custodia. Este mismo año hemos firmado otro acuerdo de custodia con lo mismo, el Ayuntamiento de Gallipienzo y la Sociedad de Cazadores de Gallipienzo, en las que, como hemos visto, pues GAN entra de manera de asesoría técnica, digamos, de impulsor un poquito de ese acuerdo de custodia. Pero también se hacen pues acuerdos de colaboración o convenios de colaboración
que se han firmado entre Gestión Ambiental de Navarra y una sociedad agraria en particulares, ¿no? Empresas particulares, Sociedad Agraria La Landa, Senda Viva, Viscofan. En un principio se pensó que podía entrar dentro del acuerdo de la custodia de Cáseda como financiador, pero bueno, hemos firmado un acuerdo particular con ellos, un acuerdo de colaboración para que, digamos, ampliar el ámbito de colaboración a más áreas, no solo Cáseda. Y bueno, el Gobierno de Navarra tiene firmados también convenios, en este caso con empresas eléctricas, tanto Iberdrola, digamos, empresas que son propietarias de líneas de distribución eléctrica, tanto con Iberdrola como con Endesa, para la conservación, todos ellos para la conservación del águila de Bonelli. Vamos a ver un poquito estos acuerdos de colaboración o acuerdos de custodia, en qué han consistido, en qué están consistiendo. Senda Viva, el Parque de Naturaleza de Aventura, ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra, en la que ellos han acondicionado un espacio en el parque dedicado a la águila de Bonelli. En parte su desarrollo se ha visto un poquito ralentizado con la situación en la que nos vemos inmersas con la pandemia desde primavera de este año, pero bueno, ya en sus instalaciones se pueden ver parte de estas instalaciones y también nos van a facilitar a lo que es el proyecto Aquila Life material, digamos, técnico de vigilancia autónoma, es decir, bueno, unas cámaras con las que podamos vigilar las águilas en el momento de su reintroducción y Gestión Ambiental de Navarra pues ha participado, digamos, en esa también dirección técnica, asesorando pues la información que se da y que se va a dar también facilitando material audiovisual para estas instalaciones que preparan en su instalación, para la redundancia. La empresa SAD La Landa, la empresa agraria, bueno, era titular de una línea que estaba dentro de una zona categorizada como especial protección como aplicación de medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución. Estas zonas de especial protección contra la electrocución que define el Real Decreto 1432 de 2008. ¿Y en qué ha consistido esta colaboración? Bueno, pues era propietaria de una línea por esta zona que había que corregir. Y bueno, pues Aquila Life ha tramitado y ha ejecutado el proyecto de corrección de esa línea y la sociedad ha colaborado pues tanto en la corrección de la línea como en el compromiso a realizar acciones de mejora de hábitat, en este caso pues siembras, rotulaciones y siembras para mejorar las poblaciones cinegéticas en las zonas de actuación del proyecto Aquila Life en Cáseda. Este sí que el primer acuerdo de custodia que se firmó, pues se ha firmado entre el Ayuntamiento de Cáseda y la Sociedad de Cazadores de Cáseda, ¿no? Hemos hecho como, digamos, como propietarios, en el primer caso, y usuarios de los terrenos, se firmó este acuerdo de custodia. ¿En qué consiste? Como hemos dicho, pues el acuerdo es un acuerdo voluntario entre los firmantes y los firmantes, digamos, que se comprometen a realizar medidas de conservación y también a implicarse en las medidas de conservación que pues, a través del Gobierno de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra, desarrollan para la conservación del águila de Bonelli, pues los firmantes se comprometen a implicarse en esas acciones y a desarrollar acciones de conservación y recuperación para el águila de Bonelli en su territorio. ¿Cómo se subvenciona o cómo se hacen estas, de dónde sale el dinero para hacer estas medidas de recuperación, de conservación? Bueno, pues se financia a través de las aportaciones de los propios firmantes, es decir, del ayuntamiento, de las cuotas de la sociedad de cazadores, a través de subvenciones, subvenciones a actividades de mejora de hábitat en el ámbito cinegético, subvenciones de mejora de hábitat en el ámbito forestal, subvenciones que
Gobierno de Navarra saca para precisamente desarrollar acuerdos de custodia y también pues eso se pueden subvencionar a través de la financiación, la colaboración del patrocinio de empresas. Y bueno, por supuesto también en este caso pues a través del propio Aquila Life. El acuerdo en sí, como digo, es lo único, pues eso, es un acuerdo voluntario que simplemente, digamos, es una declaración de intenciones en la que los firmantes se comprometen a hacer esas medidas de conservación, pero las medidas en sí se definen a través de un plan de actuaciones o varios, porque en este caso se han desarrollado planes de actuaciones bianuales del año 2019-20, se está desarrollando ahora el plan de actuaciones de los años 21 y 22. Y también, además de digamos, redactar este plan donde se definen las actuaciones que se van a hacer durante esos años, pues el acuerdo implica la obligación de las partes de juntarse y evaluar, digamos, el grado de ejecución de esas medidas y de evaluar las medidas en sí, digamos, si han funcionado para la conservación de la especie. El primer, digamos, plan de actuaciones de los años 19 y 20 preveía actuaciones en los términos de Caseda de la Zaratilla, que podéis ver aquí en el centro, y del Barranco del Palomar a la izquierda, que fueron bueno, y se está desarrollando ya el plan de actuaciones 21-22 incluso. Bueno, y estas actuaciones consistían en mejora de hábitat para la especie o acciones que pueden mejorar el hábitat, digamos, para las especies presa del águila de Bonelli. Estas acciones, pues eso, van a compatibilizar el uso del terreno, que es el uso cinegético en este caso, con la conservación de la especie que nos ocupa, ¿no? Se han realizado desbroces en ese plan 19-20 de 30 hectáreas, pero bueno, ya se prevé la realización de muchas más. Podéis ver arriba en las dos fotos de arriba a la izquierda como esas 30 hectáreas desbrozadas, digamos, no implica abrir un terreno diáfano de 30 hectáreas, sino que se hacen en un mosaico con el matorral, con las zonas diseminadas de arbolado. Se hace un mosaico en el que esas 30 hectáreas son las verdaderamente desbrozadas. Es decir, que el área de actuación, el área donde se mejora el hábitat para la especie, implica casi el doble de superficie. Se hacen parte de esas zonas desbrozadas siembras, veis ver abajo en el centro a la derecha, roturaciones y siembras. Se han mejorado puntos de agua, podéis verlo en medio a la izquierda, y también medidas específicas para mejorar la oferta trófica, es decir, las especies presa de la especie de la águila de Bonelli, pues se ha hecho también un punto de alimentación suplementaria, vamos a llamarlo así, podéis verlo abajo a la izquierda, un pequeño cierre donde se tienen conejos dentro, y esta especie es lo suficientemente hábil para poder cazar en esta zona tan pequeña. Otras especies de águilas más grandes o de su tamaño no son tan hábiles como para entrar ahí, y se han preparado pibares para conejos, majanos en la zona. Y está previsto el que la conservación de estas zonas desbrozadas se realice mediante la gestión ganadera. Y el propio Ayuntamiento de Cáseda se ha presentado con la Dirección Técnica de GAN a las subvenciones que se llaman subvenciones forestales, para poder hacer un cierre ganadero en toda la zona de actuación y poder, incluso el ayuntamiento poder arrendar pastos y sacar un beneficio. O sea, aquí se beneficia el ayuntamiento arrendando esos pastos, se beneficia los usuarios del recurso cinegético, porque mejoramos las poblaciones cinegéticas y la conservación de la especie también se ve mejorada. Con
el Ayuntamiento de Gallipinzo ya se trabajó, como hemos comentado, creo, en el anterior, o sea, con el Ayuntamiento y con los cazadores, con la Sociedad de Cazadores de Gallipinzo, ya se trabajó en el anterior live y de nuevo, pues la Sociedad San Zoilo de la zona renovó, digamos, el uso del coto para los próximos 10 años. Y, bueno, este mismo año, eh, pues tenía la ilusión de volver a trabajar en volver a unir esfuerzos, digamos, para realizar mejoras de hábitat para las especies de caza menor en la zona. Y bueno, pues acabamos de firmar GAN como socio del Aquila Life, el Ayuntamiento de Gallipinzo y la Sociedad de Cazadores de la localidad. Se ha firmado un acuerdo de custodia para desarrollar los trabajos de mejora de hábitat del águila de Bonelli y de su especie expresa en la zona. Este acuerdo de colaboración, perdón, este acuerdo de custodia se acaba de firmar, pero bueno, este año estas son fotos ya de las actuaciones que se hicieron con el anterior live, ¿no? Desbroces y siembras a la derecha. Eh, eh, con este acuerdo, como digo, perdón, se acaba de firmar, pero ya ha habido una asesoría técnica desde Gestión Ambiental de Navarra para la presentación. La Sociedad de Cazadores ha presentado a las subvenciones de este año 2020 eh, para, o sea, para conseguir subvención para realizar mejoras de hábitat para especies cinegéticas. Y bueno, se pretende con el acuerdo seguir trabajando, además de estas zonas, en zonas mugantes, es decir, en frontera con Cásera, en las que se está actuando también, para así ampliar el terreno de actuación, una zona con ya bastantes decenas de hectáreas en las que se mejore el hábitat para la especie. A ver, con esta forma de trabajar a través de acuerdos de custodia, digamos que ampliamos la zona de conservación, las zonas en donde se realizan acciones de conservación fuera de las zonas protegidas. El programa operativo LIFE, los proyectos LIFE, están pensados desde la Comisión Europea para financiar proyectos de conservación en especies y en hábitats de la Directiva Europea y para trabajar dentro de los espacios protegidos de la Directiva Europea, es decir, las zonas especiales de conservación o las zonas especiales de protección para las aves que definen e integran la Red Natura 2000, la Red Natura 2000 que la podéis ver aquí en rojo, las zonas, bueno, según el monitor que tengáis, pues las zonas las coloreadas son las zonas Red Natura 2000 que están incluidas en este proyecto Aquila Life y en donde habría que trabajar para conservar a la especie objetivo, en este caso la águila de Bonelli. Bueno, con los acuerdos de custodia no solo trabajamos en las zonas especiales de conservación, en las cepas, sino que trabajamos en todos los municipios, digamos en el ámbito del municipio entero en donde se firma estos acuerdos de custodia. Y de hecho, con el inicio del Áquila queríamos trabajar y se iniciaron conversaciones con la Federación Navarra de Caza, por ejemplo, para ampliar este modelo de trabajo que se ha venido desarrollando en estos municipios a más municipios, en este caso de la zona sur de Navarra, porque es donde el águila de Bonelli es un ave mediterránea, y donde se podría abarcar y trabajar en la conservación de esta especie pues en un ámbito geográfico muchísimo mayor. Y no solo eso, sino que implicando pues, a los propietarios, a los entes locales y a los usuarios del terreno en la propia conservación de la especie, que es lo que se busca con los acuerdos de custodia. Otros acuerdos de colaboración, como he dicho al principio, vamos a ver, en los acuerdos de custodia pueden entrar las empresas como colaboradoras, cofinanciadoras de esos acuerdos de custodia, y eso se pensó trabajando, se habló con Viscofan para poder entrar en el acuerdo de custodia que se había firmado en Cásera. Bueno, al final se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Navarra y la empresa Viscofan, que como sabréis, si no lo sabéis, pues tiene su sede social o al menos tiene una de sus más grandes
empresas afincadas y su origen desde hace 40 años pues en Cáseda, pues se firmó un acuerdo entre los dos de colaboración, en este caso para acciones de divulgación del proyecto, y de este modo se podía actuar o podemos actuar en esta colaboración, puede abarcar no solo el ámbito de Cáseda, sino el ámbito de toda Navarra. Pero bueno, se han comenzado y precisamente para la celebración, como hemos comentado al principio, el sábado 3 de octubre, del Día del Águila, se pensaba visitar el panel informativo, la mesa informativa que con la colaboración de Viscofan se ha instalado en la zona de actuación del proyecto en Cáseda, que podéis ver aquí y podéis visitar cuando queráis en Cáseda. Con las empresas propietarias de líneas de distribución eléctrica, el Gobierno de Navarra lleva tiempo firmando convenios de colaboración para adecuar los tendidos eléctricos, como podéis ver arriba a la derecha. En este caso con Iberdrola, porque es digamos, la que tiene más kilómetros de líneas eléctricas en Navarra. También se han firmado con Endesa. Pero estos acuerdos de Gobierno de Navarra, digamos, no están imbricados dentro del proyecto Aquila Live, pero sí el proyecto Aquila Live ha identificado las zonas interesantes, importantes para esta especie en Navarra, y desde el Gobierno de Navarra, no solo en estos convenios, sino en todas las correcciones que las propias empresas hacen en las líneas que son de su propiedad, el Gobierno de Navarra, digamos que les prioriza las actuaciones en las zonas, digamos, que pueden ser más importantes o más acuciantes para la conservación de esta especie, o bueno, en el caso de ventahuesos, pero bueno, hoy nos ocupa el águila de Bonelli. Iberdrola, que como digo que es el que más líneas tiene en Navarra, pues está corrigiendo muchas de sus líneas, adecuándolas para evitar la electrocución y la corrección de las rapaces o de la avifauna en general. Y en este caso lo que hace el Gobierno de Navarra es, bueno, me repito, pero es priorizarle las áreas de actuación. Y en el ámbito del Aquila Live pues han corregido por esto mismo pues muchas líneas. Podéis ver arriba a la izquierda la corrección de una derivación en Gallipienzo. Un operario está trabajando arriba a la derecha en la corrección en San Isidro, en la línea que hemos visto antes de Satlalanda. Abajo a la derecha veis los trabajos de corrección en la línea, creo que va de Aibar a Cáseda, con Gallipienzo al fondo. Y aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, esta línea la corrigió también a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, la corrigió Endesa, porque es las propietarias, la línea que abastece San Isidro, una de las que abastece San Isidro del Pinar, desde sus fuentes, creo. Bueno, también la corrección de una derivación peligrosilla, ¿no? Podéis ver, creo que también un vídeo de un poquito las actuaciones de corrección que hace Iberdrola entre los materiales que se han puesto en la web en la conmemoración esta del Día del Águila. Y sin más, pues espero que haya sido entretenida. Muchísimas gracias, y como veis, pues un poquito entre todos se ha vuelto a ver al águila blanca en Caparreta, entre Gallipienzo y Cáseda. Muchas gracias.